Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Es un gusto estar aquí para llevar a cabo nuestro devocional de jueves. Como ustedes se darán cuenta, ahora me encuentro solito. Bueno, nada más con la bendición de Dios. La razón por la que estoy ahora solo es porque quiero aprovechar la oportunidad que tenemos en esta media semana para compartir algo, hermanos, alusivo o usando las expresiones propias de la celebración mexicana a mediados de septiembre, la independencia de México. Y por esa razón le pedí a los pastores jóvenes que siempre me acompañan que en esta ocasión me dejaran compartir con ustedes un pequeño devocional hablando de la libertad maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Si Dios nos presta la vida, la próxima semana estaremos aquí para reanudar nuestro estudio, experiencias en el caminar cristiano que transforma. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos del Señor para iniciar este devocional con las Escrituras. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, Creador de todo lo que existe, nuestro Dios, Salvador, Libertador y nuestro Señor. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda nuestra gratitud, Padre. Y venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo para ponernos en tus manos, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, con nosotros y a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, ahora al abrir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga dirección y hable a algún corazón esta tarde-noche. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un pasaje, hermanos, que me hace recordar estas fechas, un pasaje de las Escrituras. Es lo que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5. Los primeros 15 versículos en nuestras Biblias están marcados con el tema "Estad firmes en la libertad". Y el apóstol Pablo usa estos 15 versículos para mostrar cuán preciosa, hermanos, cuán preciosa es la libertad que Cristo nos da. Y también el apóstol Pablo nos dice todo lo que debemos hacer para conservar esa libertad. Así es que, haciendo uso, hermanos, de las palabras del apóstol Pablo, leo en este momento, si ustedes gustan acompañarme en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Dice la Escritura: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me encanta, hermanos, cómo termina este versículo 13, recordando el tema que compartimos la semana pasada en experiencias en el caminar cristiano que transforman nuestras vidas. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Estamos felices, estamos contentos porque nos permite ser mexicanos. Hablo a vosotros, los mexicanos. Y nos permite vivir en un país como México, un país libre y soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie sobre él, ¿verdad? Gracias al Señor por nuestros héroes. Gracias a Dios que lucharon, nuestros héroes que lucharon por nuestra libertad. El martes por la noche yo me emocionaba al escuchar al presidente de la República desde su balcón presidencial vitoreando a los héroes que nos dieron patria, y gritaba
nuestro presidente viva y mencionaba ahí a los héroes. Nosotros podemos decir con toda confianza, con toda seguridad, ¿verdad? Podemos expresar gracias a Dios por los héroes que nos dieron patria. Gracias a Dios por Don Miguel Hidalgo, por Morelos, por Guerrero, por Doña Josefa Ortiz de Domínguez, y podemos enumerar ahí una gran cantidad de personajes que lucharon para que nosotros tuviéramos esta libertad, de la cual ahora estamos celebrando el 210 aniversario de la independencia de México. Gracias a estos hombres que se levantaron contra los opresores del pueblo y lucharon por la libertad de la esclavitud. Eso es, sin duda alguna, hermanos, eso es emocionante, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que antes que estos héroes mencionados lucharan por nuestra libertad, viniendo a las Escrituras, a la palabra de Dios, entendemos que Dios ya había enviado a un libertador para liberarnos, y no solamente a los mexicanos, sino a toda la humanidad. Como hemos venido repitiendo y como se repite casi en todos los púlpitos, casi en cada sermón, se repite San Juan 3:16, que nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios envió a Jesucristo para dar libertad, no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero, a toda la humanidad, para darnos no solo una libertad pasajera, sino una libertad total. Y a través de esa libertad y todos los resultados de la cruz del Calvario, darnos la vida eterna. Recordemos, hermanos, es muy emocionante recordar lo que Jesús dijo de sí mismo en Lucas capítulo 4, el versículo 18, haciendo eco de lo que había dicho anteriormente, unos 600 años aproximadamente, el profeta Isaías. En Lucas el Señor repite estas expresiones. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 5 cosas menciona aquí, por lo menos, hermanos: para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Escúcheme, hermano, póngame atención a estas 5 cosas que Jesucristo dijo de sí mismo, haciendo eco de la profecía del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, y vista a los ciegos. Y número 5, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando leemos estas palabras de Lucas 4:18, podemos decir con toda seguridad, hermanos, este es el ministerio del Mesías. Este es el ministerio del enviado de Dios. Para eso vino Jesús, el Señor, a quien ahora nosotros reconocemos como nuestro Señor. Para eso vino, para darnos libertad. Y nosotros necesitamos, hermanos, de todos los beneficios que puede traer a nuestras vidas el ministerio del Mesías, como nuestro Salvador y como nuestro libertador. Aleluya, gloria al Señor. Déjenme recordarles algo, usted que me está escuchando esta tarde, noche, o en el momento que usted está escuchando este video. Si aún no ha sido libre totalmente de cualquier área de su vida, ahorita vamos a mencionar unas cosas específicas, pero si usted no ha sentido libertad todavía, deje que el Señor lo haga hoy. Ahora que estamos gritando viva los héroes que nos dieron patria, viva los héroes que nos dieron libertad, podemos recordar que Dios el Padre, por amor a la humanidad, envió a su Hijo amado
para darle a usted, para darnos a nosotros esta completa libertad. Así es que le digo, si no ha sido totalmente libre este día, usted lo puede ser. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe que algunas personas en la iglesia, y no estoy hablando de una iglesia en particular, de un edificio en particular, de un nombre de iglesia en particular, la iglesia, el cuerpo de Cristo, esto es lo que se escucha, hermanos? Es lo que uno puede ver cuando uno sale de sus cuatro paredes y puede voltear a izquierda, derecha, enfrente, atrás y a todos los lados. ¿Saben que hay muchas personas enfermas espiritualmente? ¿Saben, hermanos, como pastor les digo yo que esta pandemia por la cual está pasando el mundo y de la cual estamos viendo muchos estragos va a darle una sacudida a la iglesia? ¿Saben ustedes que la iglesia en sí va a revelar quién realmente tiene un compromiso con Cristo en medio de este desierto espiritual por el que ha pasado la iglesia ya por 6 meses? Hay mucha gente, hermanos, enferma espiritualmente. Hay hermanos, hay personas en la iglesia batallando con pecado en sus vidas. Se han revelado estadísticas últimamente, hermanos, en la que matrimonios cristianos están llegando al divorcio en medio de esta pandemia porque se han descubierto secretos el uno del otro. Hermanos que asisten a alguna congregación, no sé qué tan regular, pero tienen la experiencia de estar en alguna congregación. Personas que están batallando en su vida con pecado. Hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que están luchando con opresiones del enemigo. Personas que están perdiendo su paz, su gozo, su tranquilidad. Lo más triste, hermanos, que a mí me causa mucha tristeza darme cuenta, hermanos, es que hay personas jugando con las cosas de Dios. Hay personas que todavía no toman a Dios en serio. Hay personas, hermanos, que no tienen libertad para entrar a la presencia de Dios. Hay personas que no pueden ni siquiera alabar a Dios con libertad. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchas de estas personas que acabo de mencionar, enfermas espiritualmente, batallando con una vida de pecado, luchando con la opresión del enemigo, personas jugando con las cosas de Dios, personas que no tienen libertad para entrar a la presencia de Dios y adorarlo con toda libertad. Muchos de estos cristianos, hermanos, se conforman con buscar la iglesia o buscar a Dios, entre comillas, a través de la televisión o a través de las redes sociales o a través de la televisión, del radio, de internet, de videos, pero no cambia su manera de vivir. Siguen en esclavitud. Eso es lo más triste. Y es muy triste, hermanos, darnos cuenta que hay muchos mexicanos que, siendo libres por los héroes que nos dieron patria, siguen en esclavitud. Y eso no es justo. No es justo. Se preguntarán y me preguntarán: ¿esclavitud? ¿Algún hermano? ¿Esclavitud de qué? ¿Libertad en la iglesia? ¿Libertad de qué? Déjenme les menciono 5 cosas muy rápido, así las voy a mencionar y vamos a analizar una de ellas. Cuando venimos a Cristo, hermanos, así como gritamos viva los héroes que nos dieron patria, viva los héroes que nos dieron libertad, podemos decir Cristo vino para darnos libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? Del pecado, de la tentación, de los frutos de la carne, como son el rencor y el odio. Hermanos, estos frutos de la carne están haciendo estragos en muchas personas, aún en su propio corazón. Hay personas a quienes se están carcomiendo por dentro, como dice el salmista, se le están secando los huesos por dentro, por el rencor, por el odio, por el resentimiento. Hay personas que necesitan ser libres de los frutos de la carne,
como son rencor y odio. Libertad de la enfermedad, libertad del temor. ¿Me captaron? Repito, me preguntarán, ¿esclavo de qué? ¿De qué puedo ser libre? Del pecado, de la tentación, de los frutos de la carne, como son rencor y odio. Y miren que no estoy mencionando todos los frutos de la carne, estoy yéndome a estos dos en específico, que nos podemos dar cuenta que están haciendo estragos en muchas personas: el rencor y el odio, la enfermedad y el temor. Analicemos este día, que es lo que más me interesa, la bendición que tenemos, hermanos, de poder ser libres del pecado. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. Y dice el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando habla, hermanos, de que conocer la verdad, y la verdad nos hace libres, y que si el Hijo viene, si nosotros tenemos al Hijo, y si Él nos liberta, somos verdaderamente libres. No hay una libertad temporal, no es una libertad pasajera, no es una libertad por un momento, es verdaderamente libres de todas estas cosas que acabo de mencionar, empezando y haciendo énfasis esta tarde con el pecado. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aleluya. Digan un aleluya conmigo, hermanos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, dice el versículo 14, el perdón de pecados. Aleluya. Podemos, hermanos, disfrutar de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. La carta a los romanos, hermanos, es un compendio de mensajes del Señor con relación a la justicia de Dios, a la salvación, a la libertad del pecado, especialmente los capítulos 6, 7 y 8. Déjenme tomar unos versículos de Romanos capítulo 6, del versículo 15 al 23. Dice la Escritura, Romanos 6, 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Verso 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y miren este grito de victoria, versículo 22 y versículo 23, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, lo más glorioso que podemos disfrutar nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entendido el evangelio de nuestra salvación,
los que podemos entender la gracia de Dios, los que hemos experimentado la benignidad de Dios, los que hemos experimentado la bondad y el amor de nuestro Dios. Todo lo que hemos experimentado eso, lo más glorioso de todo eso, es experimentar el perdón de nuestros pecados. Y junto con ese perdón, la libertad que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, incluyendo, hermanos, dentro de estos maravillosos regalos que tenemos, iniciando con el perdón de los pecados, la libertad del pecado. Y ahí está incluido, hermanos, el Señor nos libra de la tentación, nos libra de los frutos de la carne, hermanos, que están haciendo estragos en muchas personas, en muchas iglesias, en muchas familias, como son el rencor, el odio, el resentimiento. Y también, hermanos, la enfermedad tanto física como espiritual. Al el Señor perdonar nuestros pecados, y dice el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que antes practicabas, de las cuales ahora hasta vergonzoso es hablar de ellas? Ahí está, hermanos, el rencor, el odio, el resentimiento. Eso que nos enferma, eso que enferma el alma y el cuerpo. El Señor nos ha hecho libres. Cuando Él arranca nuestros pecados, nos hace libres, hermanos, aún de la enfermedad física, espiritual, emocional, y también nos libra del temor. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere hacer por nosotros y para nosotros, y entendiendo, hermanos, que es una libertad total. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Y como decía hace un momento, si alguien de los que me está escuchando ha sentido los ataques, los embates del enemigo, tratando de enfermar su vida, su mente, su cuerpo, es muy triste que, siendo mexicano, diga hoy: gracias a Dios por México, que es un país libre y soberano, y tenga esas ataduras en su alma y en su espíritu, cuando eso es lo más importante que Dios vino a hacer por nosotros mucho antes de que los héroes de nuestra patria nos dieran libertad. Aleluya. Libres del pecado, hermanos. Me encanta Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Después de leer Gálatas 5:13, en Gálatas 5:16 al 21, voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Me encantan estas palabras, especialmente el versículo 17. Dice Gálatas 5:16: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está contra el Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Miren el final del versículo 17 en palabra de Dios para todos. Dice: por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Ahí está el reflejo de la libertad que tenemos en Cristo, hermanos. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Verso 18 dice: si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo: que todos los que hacen estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Qué triste situación. Debemos tener cuidado, hermanos, cuando decimos que hemos aceptado la libertad que el Señor vino a darnos. El enemigo quiere que caigamos otra vez
en faltas, en pecados. Hermanos, esa es la chamba del enemigo, ese es su trabajo, ese es su afán. Nosotros debemos estar seguros que Jesús ya lo ha destruido junto con todas sus obras. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y miren, hermanos, el versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, enfáticamente, con toda seguridad, hermanos, un verdadero hijo de Dios no puede practicar lo que su padre ya ha venido a destruir: el pecado, junto con todas esas manifestaciones que están enfermando tanto a mucha gente. Hermanos, si usted pudo decir el martes pasado por la noche: viva México, viva los héroes que nos dieron patria, viva los héroes que pelearon por nuestra libertad. Y si el 16 de septiembre usted lo disfrutó en casa, tal vez en familia, tal vez con uno o dos de los miembros de su familia, y como mexicano se disfrutó de unos buenos tamales, de unas tortitas de pata de res, de un pozolito con patita de puerco, de un molito rojo con una piernita de pollo, de un platillo mexicano, disfrutando estas fiestas patrias. Yo quiero invitarle a que festeje con más ahínco, con más júbilo, con más regocijo y con más experiencias, hermanos, la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Sobre todo, repito, la libertad del pecado. Y recordando, hermanos, volviendo a mencionar las primeras palabras que leí, recordando al apóstol Pablo en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recuerden, mis queridos hermanos, que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Acepte, hermanos, ese resultado del ministerio de Cristo: sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Si acaso hay algo que está impidiéndole su libertad en Cristo, acepte su libertad este día. Me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice Gálatas 5:13. Queridos hermanos, es una bendición ser mexicano, disfrutar de la libertad que tenemos como pueblo mexicano. Pero es mucho más bendición ser hijo de Dios y disfrutar de todos los resultados maravillosos que tenemos por la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo. Y qué bueno que podamos decir: viva México, pero con más fuerza podemos decir: Cristo vive, y vive en mi corazón. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nos bendice mucho, Señor, llegar a estas fechas de mediados de septiembre para poder gritar con todo nuestro corazón que México es un país libre y soberano, y poder decir viva México y disfrutar nuestras tradiciones mexicanas, incluyendo nuestras comidas mexicanas. Pero es más bendición para la humanidad decir: Cristo vive, bendito sea Dios que envió a Jesucristo para que pudiera tener la libertad
de tantas cosas en mi vida, especialmente del pecado que me separa de Dios y el que trae como consecuencia la muerte. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, hoy puedo decir, soy libre en Cristo y debo permanecer en la libertad con que Cristo me hizo libre y no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud, porque a libertad he sido llamado. Y no quiero usar la libertad como ocasión para la carne, sino quiero usar esta libertad para servir con amor a mis demás hermanos. Padre, gracias por México, pero sobre todo gracias por Jesucristo y por este día que podemos celebrar nuestra libertad. Gracias por esta meditación de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes esta noche. Les recuerdo la tarea para la próxima semana: memorizar 1 de Juan 4:7. No lo olviden que dejamos eso de tarea. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice 1 de Juan 4:7. Memorícenlo. Y también, si ya lo leyeron, qué bueno, pero si no, pues vuelvan a leer, y si no lo han leído, pues léanlo. Segunda a Timoteo capítulo 2. En ese capítulo vamos a estar basando nuestra lección del próximo jueves, ya con el pastor Giovanni, con el pastor Moy. Vamos a estar listos para seguir dialogando en experiencias en el caminar cristiano que transforma. Por lo pronto les digo que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones. Y también oro con todo mi corazón para que esa paz del Señor esté en vuestros hogares. Dios les bendiga.